Bueno, y en este contexto todo el mundo habla naturalmente de la suba de precios, de la inflación e incluso el concepto hiperinflación está como circulando demasiado entre nosotros. Vamos a hacerle algunas consultas a la economista Natalia Motil a propósito de esta situación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este Noticias a las 20:30. ¿Estamos recorriendo el camino de la hiper o hay noticias más tranquilizadoras? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, de hecho, los datos corroboran lo que ha dicho el presidente electo Javier Milei de que estamos al borde de una hiperinflación. Un proxy de ello es, bueno, cuántos días la gente mantiene pesos en sus bolsillos. Y la realidad es que, bueno, el tiempo se ha reducido ferozmente en los últimos 6 años, desde un promedio de 30 días hasta los 14 días en promedio que estamos teniendo ahora. Para que nos demos una idea, en la época de la hiperinflación, la última hiperinflación de la Argentina en el 89, la cantidad de días que la gente mantenía pesos en sus bolsillos era de 7. Nosotros estamos actualmente en 14. Por ende, estamos ante una fuerte caída de lo que es la demanda del dinero, un aumento de la velocidad de circulación del dinero, y es un síntoma de que efectivamente estábamos al borde de lo que es una hiperinflación, y de hecho tuvimos una fuerte aceleración de la inflación. La Argentina pasó de un tipo moderado de inflación de 2 dígitos anuales a, bueno, tener justamente una inflación galopante y casi al borde de lo que es una hiperinflación, con inflaciones anuales de 3 dígitos anuales e inclusive de 2 dígitos mensuales. Natalia, ¿alcanza el ancla fiscal que propuso el ministro Caputo para evitar una hiperinflación? ¿O vos creés que la caída de la demanda de dinero continuará pese al plan de ajuste del gobierno? Bueno, la realidad es que las últimas medidas que se tomaron fueron medidas de emergencia. A ver, el presidente electo dijo: estamos al borde de una hiperinflación y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder contenerlas. A ver, la realidad es que tenemos un problema de déficit fiscal, que es el más gasto de lo que nos ingresa, y a diferencia del particular, que uno dice, bueno, gasto más de un mes a otro, trato de reducir los gastos o veo de qué forma puedo conseguir otro laburo para solventar estos gastos. Bueno, el Estado tiene otras fuentes de financiamiento, que es una de ellas justamente es la emisión monetaria, esa inyección de papeles que termina corroyendo lo que es el valor de la moneda local. Entonces el presidente dijo, bueno, vamos a tratar de reducir ese déficit fiscal porque es una bomba de tiempo, me puede explotar y eso va a terminar en una hiperinflación, porque no puedo yo emitir para financiar ese déficit porque me genera esto. Ahora bien, ¿qué es lo que se tomó, se llevó adelante? Justamente tratar de licuar lo que es el gasto público mediante, bueno, recorte de obras públicas, tratar de disminuir lo que son las transferencias discrecionales, una licuación muy al estilo de Portugal 2008, de lo que es el gasto público, sueldos de los empleados públicos, y obviamente las correcciones macroeconómicas, algunas de ellas obviamente que recae ese ajuste sobre lo que es el sector privado, sobre todo lo que son transferencias del Estado hacia lo que es el sector privado. Pero la verdad es que son medidas de emergencia, no es un plan de estabilización. Para que sea un plan de estabilización es una guía de paso de lo que debe hacer la Argentina durante todo el 2024, 2025. A ver, ¿queremos un Estado chiquito? Bueno, ¿hacia dónde vamos a enfocar nuestras armas? Bueno, hacia acá o hacia allá, ¿cuáles van a ser los sectores que vamos a focalizar? ¿Cómo se van a llevar las privatizaciones adelante? ¿Cuál va a ser la baja impositiva, las bajas de regulaciones? Únicamente con estas medidas que siguen siendo parches o siguen siendo de emergencia, no se soluciona nada. De hecho, nosotros si vemos al mercado, más allá de que le ha dado un voto de confianza a estas nuevas medidas y al nuevo presidente electo, todavía se encuentra muy suspicaz hacia adelante. Por ende, está esperando que la Argentina efectivamente presente un plan consistente y creíble de largo plazo que por lo menos nos sacaría de esta situación, porque de hecho, más allá de que en el 2024 licuáramos el gasto, el 2025, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir licuándolo? ¿Vamos a seguir manteniendo No, todo claro, congelado? Natalia, Bueno, es difícil.
Todavía estamos tratando de ver cuáles van a ser las repercusiones concretas en los números de pobreza, indigencia, producción, nivel de empleo, recaudación para el Estado. Estamos tratando de ver las consecuencias de este punto y la verdad es que nos gustaría saber cuál es el camino que propone el presidente Javier Milei para el crecimiento, ¿no? Porque también decir libero todo tampoco te da una pauta del perfil de país deseado. El planeamiento estratégico que acompaña un programa económico es una cuestión que también se está esperando. No sé si coincidís con esta idea. Totalmente. De hecho, algo que él ha dicho, ni bien asumió, es que justamente la Argentina iba a entrar en una especie de estanflación que iba a durar hasta el segundo semestre del 2025. A ver, la estanflación es la unión de lo que es el estancamiento económico más la inflación, que de hecho, si nosotros vemos algunos datos, efectivamente el sector privado desde el 2011 que no está generando puestos de trabajo, entonces estábamos en una situación de estancamiento económico más inflaciones altas, solo que bueno, las políticas de la anterior gestión estaban destinadas para impulsar lo que es la actividad económica, que eran contraproducentes y para bajar la inflación. Entonces tuvimos también una fuerte aceleración de la inflación. Bueno, ahora lo que él dice es, tratamos de bajar lo que es las tasas de inflación, pero eso va a tener un impacto negativo sobre lo que es en la actividad económica porque son políticas monetarias muy, muy contractivas y de shock. Entonces, para amortiguar eso, es necesario que haya algún tipo de política expansiva, que diga, está bien, la Argentina logra cierto orden macroeconómico, pero también genera las condiciones internas para que se puedan atraer, por ejemplo, capitales del exterior, que es lo que estamos necesitando, no solamente con obra pública que va a pasar a privada, sino al resto de los sectores. Por otra parte, necesitas una estructura productiva diversificada, no solamente que se centre en lo que son los aglomerados, sino en el resto del país, porque el 90% del empleo en muchas provincias es empleo público. Natalia. Cambiar la matriz productiva no va a ser nada sencillo y necesitas de capitales y de condiciones que atraigan esos capitales. Natalia, como economista liberal, ¿vos ves un giro pragmático de Milei con las primeras medidas que ha hecho o una traición al electorado y a las banderas del liberalismo? Porque algunas de las medidas que se han anunciado son impuesto país para todas las exportaciones, reversión del impuesto a las ganancias, cuando él había dicho que se iba a cortar las manos antes de poner un impuesto. ¿Vos cómo lo estás evaluando? ¿Como un giro pragmático positivo o como una traición a las banderas ideológicas que él manifestó en la campaña? Sí, hay muchas cosas que quizás se contradicen con lo que él había prometido durante en la campaña. La realidad es que todavía es muy pronto para decir, bueno, traicionó las ideas liberales, porque de hecho, si a mí me bajan los impuestos a las empresas, bárbaro. O sea, de hecho es lo que debería hacerse y es lo que se hace en cualquier país normal. Hay impuestos sobre personas físicas, por ejemplo, ganancias, pero no hay impuestos sobre las empresas, que son las que generan puestos de trabajo. Entonces ahí podés llegar a compensar. Ahora bien, estas primeras medidas no son medidas claramente que liberales, son medidas que apuntan a, bueno, corregir lo que es el déficit con políticas muy ortodoxas, clásicas que ya se han aplicado en algunos puntos de la historia de la Argentina y que están, bueno, destinadas a sobrellevar el 2024, que era bastante crítico para nuestro país. Ahora, vuelvo a repetir, es insuficiente y tiene que ser justamente acompañado por otro tipo de reformas que inclusive deben tratarse en el Congreso y ese va a ser el mayor desafío del gobierno entrante, porque si únicamente nos quedamos con estas medidas de emergencia, lamentablemente, bueno, le va a ocurrir como a los últimos dos gobiernos en la Argentina, que llegó a un punto que perdió gobernabilidad y empezó a aplicar parche sobre parche que terminaron corrosionando aún más la calidad de vida de los argentinos. Bueno, esperemos que este no sea el caso y que pueda avanzar junto con otras reformas más dirigidas a reformas pro mercados que logren amortiguar las consecuencias de las primeras medidas Bien, que se Natalia. tomaron en los primeros días. Comprendemos. Yo me quedé con un dato. ¿Cuánto tiempo le dura a la gente el dinero en sus bolsillos? ¿Hasta dónde 14 rinde? días. ¿Y la segunda quincena? No, digamos, toda el M1 que nosotros que es el circulante total de la economía, digamos, pasa de mano en mano cada en 2 semanas, digamos. Ajá.
¿Y el rinde el poder adquisitivo del ingreso, cómo lo están observando? Durante todo el 2023 tuvimos una caída de alrededor de 9 puntos porcentuales, sobre todo vos tuviste en el segundo semestre de este año. Ahora bien, con estas medidas económicas que se llevaron adelante vas a tener una caída más profunda, sobre todo se va a sentir en el primer semestre del 2024 y ahí ya va a depender mucho de los números de inflación para Bien. diciembre, que en el mejor de los escenarios estamos estimando un 22% de inflación mensual y enero va a tener todavía el arrastre de esta devaluación, vas a tener inflaciones más altas y esta caída de los salarios reales claramente que se va a profundizar durante todo el primer semestre, estaríamos hablando de caídas mayores a lo que es el 15%. De hecho, es algo que ha dicho claramente que el presidente va a haber caída de los salarios reales, va a haber inclusive un aumento de lo que es la pobreza, al momento de lo que es el desempleo, porque ahora se suma no solamente esta aceleración fuerte de la inflación, que las cosas que compramos aumentan en su precio, sino también en lo que es el problema en el mercado laboral, cuando hay un incremento feroz de lo que es el desempleo, porque las condiciones laborales lamentablemente se están pauperizando, desafortunadamente eso le va a pegar por el otro lado lo que son los salarios reales y ahí confluyen esos dos factores. Natalia, te agradecemos. Natalia Motil es economista, te agradecemos esta conversación. Ella es directora de la consultora ANM. Nos has dado un panorama muy intenso de lo que es este presente y de lo que viene, pero es muy buena información para estar prevenidos ante estas políticas y esta perspectiva. Muchas gracias, buenas noches. Y a la vuelta de la pausa vamos aquí a contarte el pronóstico para este fin de semana, porque al fin ya estamos terminando este viernes.